En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar hoy la tercera parte de este curso de liturgia que ya venimos recorriendo desde el año pasado, y que aborda ahora ya pues una parte como más directamente a la mano de nuestra vida cotidiana, porque vamos a empezar a estudiar la estructura de la celebración de la misa. Después de haber visto todo lo que el catecismo recoge acerca de la liturgia, en la primera parte, después de haber hecho todo el largo recorrido por los textos del Nuevo Testamento, sobre los textos de la celebración de la Última Cena y sobre los textos acerca de la Eucaristía que hay en los distintos libros del Nuevo Testamento, pues hoy vamos a comenzar un estudio de las notas explicativas del Misal Romano, ¿no? Que, bueno, pues es como conocemos quizá, es este libro que utilizamos en la celebración de la misa y que sirve a los sacerdotes y a toda la asamblea a lo largo de toda la celebración, pues para poder celebrar la Sagrada Eucaristía conforme a las disposiciones de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces vamos a ir a explicar un poquito todo el contenido más importante, no todo, porque hay algunos aspectos que igual para lo que es este curso no son precisos, del documento más importante de todos los que conforman la introducción al misal. Ese documento se llama la Ordenación General del Misal Romano y en él es en donde está estructurada toda la celebración de la Sagrada Eucaristía, conforme a las disposiciones de la liturgia católica. Antes de eso, hacer una breve, digamos, alusión a el misal en sí mismo. El misal romano, como nosotros lo conocemos, tal y como lo utilizamos en la tradición latina a la que nuestra iglesia en España pues pertenece, mm, fue aprobado en 1970. El año 1970 es cuando vio la luz el misal romano conforme a las distintas disposiciones del Concilio Vaticano II para la celebración de la misa, que como sabemos en el Vaticano II se reformó el modo de celebrar la liturgia, con una serie, digamos, de cambios importantes y notorios respecto al modo de celebrar la liturgia antes del concilio. Pues los más importantes que a lo mejor nos pueden resultar más conocidos son el celebrar la misa en las lenguas vernáculas, porque previamente al concilio solo se celebraba en latín, y el segundo cambio más notorio, el de la posición del sacerdote en el altar, que ahora se coloca de cara al pueblo, cuando previamente, antes del concilio, siempre era de espaldas al pueblo, ¿no? Bien, en la renovación y reforma de la liturgia que se promovió en el Concilio Vaticano II, emanó la disposición de elaborar un nuevo misal, que es aquel que vio la luz en 1970, que era una, pues, digamos, revisión aumentada y mejorada también en cuanto a los textos bíblicos, en cuanto a las referencias a la Sagrada Escritura y a la tradición de la Iglesia de la liturgia. Y el misal romano, ese misal romano, a su vez, que fue publicado en su edición típica en latín para todos los países, para toda la Iglesia Católica en todo el mundo, a su vez se tradujo entonces a todas las lenguas modernas de cada país. Y en España, la primera edición del misal romano en lengua española se publicó en 1977. Una segunda edición de este misal ya en español, a partir del quinto centenario de la celebración del descubrimiento y la evangelización de América, la segunda edición se reformó y se publicó en 1992. 1992, que es el que nosotros hemos ido pues, utilizando a lo largo de una buena parte de toda nuestra vida cristiana, por así decir, ¿no? Sé que ha habido una tercera edición, por último, que se publicó en el año 2002, 10 años después, que es el misal que nosotros siempre hemos conocido y hemos, pues, de alguna manera utilizado de manera habitual hasta que, como también quizá ya sabemos, hace poquito tiempo, ya relativamente en nuestra época, en estos años recientes, en 2017, pues se ha aprobado una nueva edición de la tercera edición. Se ha aprobado en la Conferencia Episcopal Española una revisión confirmada también por la Congregación para el Culto Divino, en el Vaticano, en Roma, en la que se ha reformado también el misal, se ha enriquecido con otros textos, la traducción al castellano se ha revisado, ¿sí? Y ha sufrido algunos cambios.
que es el que hoy en día pues nosotros utilizamos, ¿no? Y del que nosotros vamos a hablar. Entonces, para no alargarnos hoy, porque hoy simplemente es como una, digamos, puesta en situación, pues yo os he ofrecido en el documento que tenéis un, una presentación del índice del documento eh, previo más importante que acompaña a la edición del misal, que es la ordenación general del misal romano. La ordenación general del misal romano es, digamos, la disposición, el modo en el que se debe celebrar la misa conforme a las normas litúrgicas de la Iglesia Católica, pues aprobadas por Roma, por la Santa Sede y después también adaptadas a la tradición litúrgica de cada país y revisada, por tanto, por los obispos del lugar, por tanto, en nuestro caso, por la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Bien, ahí tenéis un poco la estructura de todo el documento, que es largo y es detenido, pormenorizado, como podéis ver, y que yo hoy pues simplemente voy a enumerar para que nos hagamos una ligera idea de qué es lo que ahora vamos a estudiar. Y nos puede ya ayudar a situarnos por qué se celebra la misa del modo concreto en que lo hacemos. Y como ya descenderá, supongo, la reflexión a cuestiones más prácticas, pues seguramente también dé lugar a otro tipo de preguntas acerca de la celebración de la Eucaristía. Bien, el documento se compone de un premio, de una introducción, en la que se explica cómo el testimonio de fe de la celebración de la Eucaristía se celebra inalteradamente con una venerable tradición en la Iglesia Católica desde la cena pascual que hemos celebrado ahora en Semana Santa, en la que el Señor instituyó la Eucaristía con los apóstoles la noche antes de morir, ¿no? Y explica, digamos, cómo esa misma celebración eucarística instituida por el Señor es la que, acomodándose al estado de las cosas en cada tiempo y lugar, continuamos celebrando hoy por mandato expreso del Señor. Y a continuación son hasta 9 capítulos que van, de alguna manera, afrontando los distintos aspectos que conviene explicar y dejar bien detallados acerca de la celebración de la Eucaristía. En primer lugar, su importancia, su dignidad en el primer capítulo, que es el introductorio, y luego el capítulo segundo, que seguramente será aquel que a nosotros nos ocupe más tiempo, seguramente iremos viéndolo, porque es en el que pormenorizadamente se entra a determinar el modo de celebrar la misa. La misa, como sabéis, se compone de una serie de elementos y también está celebrada en distintas partes, ¿eh? En este segundo capítulo de la ordenación general del misa romano, primero se explica cuál es la estructura general de la misa, sus diversos elementos, ¿no? La palabra de Dios, las oraciones que corresponde hacer solamente al sacerdote, otras fórmulas de oración que también tienen lugar en la celebración en las que toda la asamblea reza, el modo de proclamar los diversos textos, la importancia que tiene el canto en la celebración litúrgica, el significado y el porqué de los gestos, momentos en que nos sentamos, otros en que estamos de pie, otros en que estamos de rodillas, y un elemento fundamental de la celebración litúrgica que suele pasar desapercibido y que no muchas veces a lo mejor cuidamos todo lo necesario, que es el silencio. Y de ese también hay que decir algo, y luego hay que hacer silencio. Y después se pasa a explicar, después de un poco alguna pues, descripción importante de estos diversos elementos que concurren en la celebración litúrgica, se explica cada una de las partes de la misa pormenorizadamente. La misa, como sabéis, se compone de 4 partes. El rito inicial, o ritos iniciales, con la entrada, el saludo al altar, el acto penitencial, cuando pedimos perdón, el rezo y el cántico o cántico de gloria y la oración colecta, ritos iniciales. Segunda parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, que es la que ocupa pues, la proclamación de las lecturas bíblicas, con el salmo responsorial y con la proclamación del Evangelio, la homilía del sacerdote, la profesión de fe, el rezo del credo y la oración universal, es decir, el rezo de las peticiones. Es la liturgia de la palabra. La tercera parte, propiamente la liturgia eucarística, que comienza con el momento de la presentación de los dones, de las ofrendas, de los dones del pan y vino, toda la plegaria eucarística, en la que va a tener lugar la consagración del pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, las palabras de la institución que hemos estudiado, y el rito de la comunión. El rito de la comunión,
que concluye pues, después del rezo del Padre Nuestro y del rito de la paz, con la función del pan y propiamente el momento de recibir la Sagrada Eucaristía al comulgar. Y por último, el rito de conclusión y de despedida con la bendición final, ¿no? Este segundo capítulo, digamos que es el que quizá más directamente nos puede despertar interés, para que nos ayude a aprender a celebrar con mayor conciencia la misa cuando venimos a participar en ella y también con mayor conocimiento de lo que cada una de sus partes significa, ¿no? Y por tanto, pues celebrarla con mayor unción, con mayor devoción, con mayor intención, ¿no? En el tercer capítulo se describen los distintos oficios y funciones que se desarrollan a lo largo de la celebración de la misa, los oficios del orden sagrado, es decir, los que corresponden al presidente, al ministro ordenado, al presbítero, aquellos otros oficios que corresponden al pueblo de Dios, toda la asamblea, y otros particulares o más peculiares que a lo mejor se asignan a determinadas personas, como puede ser el ministerio del acólito, el encargado de ayudar a asistir al altar, o del lector que proclama la palabra de Dios, u otros como puede ser el ministro extraordinario de la comunión, que puede ser un laico que puede, con el permiso del obispo, ayudar a los sacerdotes a distribuir la Eucaristía cuando es necesario. Aquí se explican en este capítulo todos estos oficios y estas funciones dentro de la misa, de las que muchos de vosotros participáis, como son, por ejemplo, la proclamación de la palabra de Dios, de las lecturas, como es también la proclamación del rezo de la oración universal, o como pueden ser otros distintos, ¿no? Como la participación en el coro, en el canto, etc. Bien, después el capítulo cuarto da todas las indicaciones, también un capítulo extenso acerca de las diversas formas de celebrar la misa, porque hay que decir que hay distintas maneras de celebrar la misa. La misa se puede celebrar, y ante todo, y es para lo que está hecha, con el pueblo, con la presencia de toda la asamblea, pero también la misa se puede celebrar de manera que solamente participa el sacerdote celebrante. Hay situaciones en las que eso puede ocurrir. Yo mismo, por ejemplo, he tenido que hacerlo en ocasiones en las que he tenido que coger un avión y en todo el horario del día el viaje no me permitía celebrar la misa si no era haciéndolo yo solo antes de partir para el vuelo o al regresar ya a casa tarde en la noche. La misa se puede celebrar también solo por el sacerdote celebrante y es más, debe hacerlo, ¿no? No conviene que el sacerdote pase un día sin celebrar la Eucaristía, ¿no? La misa puede ser concelebrada, es decir, que en ella puede haber distintos presbíteros, no solo un sacerdote, como también conocemos. Y luego, por último, aparte de estas tres formas distintas de celebrar la misa, con el pueblo, concelebrada o solamente en el que participa un único sacerdote, pues también se dan otras normas generales para todas las formas distintas de misa acerca de distintos momentos concretos de la celebración, como el momento de venerar el altar, el evangeliario que utilizamos en la proclamación solemne de la misa, de la palabra de Dios del Evangelio en las misas solemnes, en la asamblea del domingo y en otras solemnidades, la genuflexión, su significado, la inclinación de cabeza, la diferencia entre una y otra, cuando se hace una, cuando se hace otra, el significado del incienso, por qué se utiliza, cuándo, ¿no? El modo de purificar los vasos sagrados después de haber repartido la Sagrada Comunión, porque hay que consumir los restos de las especies eucarísticas que hayan quedado en el cáliz o en la patena, cómo se da la comunión bajo las dos especies, de qué modo y en qué condiciones, ¿no? Todo esto está explicado, ¿no? O sea, no se deja nada sin, digamos, de alguna manera tratar de aclarar, ¿no? Un quinto capítulo que habla de cómo ornamentar las iglesias para la celebración eucarística de una manera digna y adecuada en los distintos espacios litúrgicos, el presbiterio, donde está el altar, que es su centro, cómo debe ornamentarse el altar, el ambón desde el que se proclama la palabra de Dios, la sede para el sacerdote, desde donde él dirige las oraciones y preside la celebración, y la disposición de la iglesia, ¿no? Pues donde todos los fieles se disponen en la nave de la iglesia, donde la asamblea se reúne, el lugar adecuado para el coro, el sagrario, donde debe reservarse la Sagrada Eucaristía, que es el lugar más sagrado de todo el templo, y una palabra acerca de las imágenes sagradas que también veneramos, el culto a los santos, que también están presentes en nuestras iglesias y que tienen también su lugar en la participación de la celebración eucarística. Y un sexto capítulo continúa explicando todo lo necesario para preparar la misa,
Son necesarios el pan y el vino, desde luego, sin ellos no hay misa. Los distintos utensilios sagrados que hay que emplear, no solamente el cáliz y la patena, porque hay otros muchos utensilios sagrados que se emplean en la celebración de la misa, las vestiduras sagradas que deben utilizar los ministros, con una palabra también sobre el color de la liturgia, según el tiempo litúrgico que toca, y otros objetos destinados a su uso en la iglesia. Séptimo capítulo habla de la elección de la misa, ¿eh? Y de las partes elegibles de la misa, porque hay a veces ocasiones en las que la misa se puede elegir. Como sabéis, hay un calendario litúrgico que durante todo el año estipula qué misa toca celebrar cada día, pero hay ocasiones en las que la misa se puede elegir, pues momentos concretos para rezar por diversas necesidades, como por ejemplo un tiempo de pandemia, como hemos vivido hace poco, o para dar gracias por un motivo especial. Hay distintos momentos en los que la misa puede ser elegida para una ocasión que lo requiere, ¿no? Por último, también la ordenación acerca de las celebraciones de las misas por los difuntos, por las personas que han fallecido y por otras necesidades. Y un último capítulo que ya, digamos, está más dirigido a los obispos en cuanto a las adaptaciones que a ellos les corresponden dentro de la conferencia episcopal de cada país, que, conociendo la tradición litúrgica propia de su lugar, de su cultura, pues tienen, digamos, algunos márgenes de actuación donde pueden decidir algunas adaptaciones en la liturgia que se puedan hacer, ¿no? Último capítulo, ¿no? Estos son los 9 capítulos que la ordenación general del misal romano comprende. Como veis, está todo, ¿eh? Todo aquello que uno a lo mejor a veces se ha preguntado acerca de la misa, está aquí, ¿no? Entonces nosotros iremos poco a poco viendo todo aquello que podamos y sobre todo aquello que más directamente nos puede interesar para nuestra formación litúrgica y para nuestra celebración de la Eucaristía. Y hoy, bueno, pues sirva solamente como, digamos, adelanto esta primera toma de contacto. Ya el próximo día comenzaremos pues con la introducción y con el primer capítulo, con la importancia y la dignidad de la celebración de la misa.